Hola, ¿qué tal, chicos? Pues no, vamos a seguir hoy con la unidad uno, que es la recolección de los datos en la investigación cuantitativa. Y bueno, vamos a continuar entonces ahora vamos a ver cómo es esta parte de la construcción del instrumento. Y bueno, aquí les puse estas partes, ustedes las pueden leer detenidamente en su sesión que tienen en plataforma. Bueno, la fase uno, finalmente, pues recuerden, es ver los datos, cuál es el producto de recolección, lo que ya vimos, ¿no? Fase 2, revisión de la literatura, es decir, ver si realmente nuestro instrumento está en esta literatura que ya hemos indagado. Vamos a identificar nuestras variables, cuáles son estos indicadores que vamos a medir. Bueno, estas variables que vamos a medir y sus indicadores, es decir, qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir, acuérdense, ¿no? El qué y el cómo, ¿vale? Luego, fase 6, aplicamos una prueba piloto, que es cuando vamos a aplicar lo de la confiabilidad y la validez de un instrumento. Posteriormente, ya que hicimos esta prueba piloto, vamos a hacer el instrumento, lo vamos a colocar una vez ya que hicimos esta fase piloto. Y viene la fase, aquí fíjense, perdón, no estoy leyendo al revés, discúlpenme. Primero la fase 4 es toma de decisiones, es decir, vamos a utilizar el instrumento y vamos a ver adaptarlo a un desarrollo nuevo. Y finalmente es, ya que hagamos esto, pues si va a ser un cuestionario, una tabla de observación y determinar el contexto donde lo vamos a hacer. Ya que tengamos eso, pues hacemos la construcción del instrumento y ahora sí lo aplicamos la fase piloto, ¿vale? Una vez ya que tengamos esto, entonces vamos a la fase 7 y elaboramos la versión final del instrumento. Ya que tenemos esta prueba piloto, vemos si le modificamos, si lo hacemos, cómo lo rediseñamos, ¿no? O si estuvo perfecto, pues está bien. Que por lo general, voy a ser honestos, es muy difícil que un instrumento que recién creaste quede al 100%. O sea, todos los instrumentos que ustedes creen, cuando hagan su fase piloto, los van a modificar un poco o puede ser que completamente. Entonces es muy importante aquí que apliquen su prueba piloto. Una vez con esto van a hacer a la fase 8 si van a ustedes aplicar el instrumento o van a entrenar personal para que lo hagan. Sobre todo aquí entrenar porque hay veces que las pruebas son muy grandes, entonces necesitan de alguien más. Aquí en su caso, pues no, ustedes mismos van a ser los que van a aplicar el instrumento y obtener la autorización para aplicar el instrumento. Es muy importante que obtengan la autorización. Por eso ven que yo decía el contexto. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Bueno, si lo vas a hacer en una fondita o un restaurante, pues que tengas ese permiso para aplicar tus instrumentos. Y es muy importante que elaboren un documento donde pues ustedes pidan permiso a la persona encargada. Si ustedes son los dueños y no tienen ningún problema, pues lo pueden hacer. Entonces aquí es muy importante que obtengan la autorización. Y finalmente la administración del instrumento, pues bueno, ya es aplicarlo, pues ver que cómo estuvo y finalmente, pues la fase 11 preparar los datos para el análisis, codificarlos, limpiarlos, hacer una matriz, etcétera, etcétera, y finalmente el análisis. Entonces, estas son las 11 fases que tenemos de un instrumento. Ahora, vamos a ver lo que es muy importante, que es la codificación. Codificar los datos significa asignarles un valor numérico que los represente, es decir, ponerles una categoría, porque por ejemplo, a lo mejor ya está el dato, pero bueno, ¿cómo lo puedo definir? Por ejemplo, aquí, si tuviera un género, por ejemplo, masculino, lo vamos a identificar con un 1 y femenino con un 2. Entonces, es muy importante que ustedes, ya cuando tengan esto, codifiquen estos datos y digan, bueno, mi 1 va a ser tal dato, mi 2 va a ser tal dato. Entonces, es importante que lo hagan. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues va a haber niveles de medición. Por ejemplo, tenemos niveles de medición nominal, donde hay dos o más categorías y tiene una variable. Y no tienen orden ni jerarquía, simplemente pues lo que se mide puede ser un objeto, una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sexo, que puede ser masculino o femenino. Le podemos asignar un asterisco al masculino, una Z al femenino, o el 1 al masculino y el 2 al masculino, pero bueno, aquí yo creo que 2 debe ser femenino. Aquí yo creo que se equivocó el libro. Lo dejó como 2. Bueno, o yo creo que me equivoqué. Pero bueno, aquí 2 sería femenino. Ahora, tenemos el nivel de medición ordinal. Aquí fíjense que el nominal se ocupa más para datos como son cualitativos, por ejemplo, de objetos, personas, que ustedes los van a codificar. Aquí en la medición ordinal simplemente le estamos dando como categorías, es decir, un orden de mayor a menor o de menor a mayor, y pues se les coloca una jerarquía. Por ejemplo, aquí el 98 ingeniero químico será un 98, ¿no? El 95 un científico de ciencias naturales, excluyendo la química, 84 un actor común, 78 operador de estaciones eléctricas y 13 manufacturero. Aquí lo están viendo desde el punto de vista químico, por ejemplo, a lo mejor si fuera un gastrónomo, pues para ustedes sería más el porcentaje. Entonces, aquí ustedes, como les digo, ustedes van a ser los que van a codificar los datos. Ahora tenemos nivel de medición por intervalos. También tenemos aquí, establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay que un intervalo constante, una unidad de medida. Por ejemplo, en el intervalo del 0 a 1 encontramos a tales datos, ¿no? Del 1 al 2 están tales datos, del 2 al 3 tales datos. Entonces, ahí es cuando ustedes
como que van a checar estos intervalos de constancias de datos. Y tenemos el nivel de razón. Este nivel, pues bueno, lo hacemos por periodos iguales y el cero es el arbitrario. Por ejemplo, a ver, del 0 al 10, ¿cuánto tuvimos de este valor constante, no? A ver, ¿cuántas preguntas, por ejemplo, es un decir, ¿no? A ver, de los comensales, ¿cuántas dijeron que no les gusta la comida, ¿no? El no lo codificamos con el número 2. Entonces, a ver, ¿cuántos fueron? No, pues 1, 2, 3, fueron 9, ¿no? Entonces ahí pues tenemos un nivel de medición de razón que es muy alto, ¿no? ¿Cuántos dijeron que sí? Bueno, a lo mejor en contraparte pues nada más fue uno, ¿no? Entonces aquí es muy importante que ustedes identifiquen qué nivel de medición van a ocupar, si por intervalos, por razón, por ordinal o nominal, ¿sale? Entonces aquí se los dejo de tarea. Bueno, este es para el nivel de medición de los datos. Ahora, vamos a ver otra parte que son los cuestionarios. Los cuestionarios, pues son, vamos ahora a ver los instrumentos, ¿vale? Ya vimos cómo vamos a codificarlos, aquí ya vimos cómo los vamos a aplicar, cómo se construye un instrumento, vamos a codificarlos y cómo los vamos a medir. Ahora vamos a ver estos tipos de instrumentos. El primero y el más usual es el cuestionario. Como les digo, es el instrumento más utilizado para recordar los datos. Y bueno, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer? Pues tenemos preguntas cerradas. Y son aquellas que pues están de respuesta previamente limitadas y son fáciles de codificar y sobre todo analizar. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos este es un dato de posible multirespuesta. Por ejemplo, esta familia tiene en el hogar, pues bueno, pueden escoger cualquier respuesta, ¿no? Aquí, pues obviamente, como les dije, yo les recomiendo muchísimo para las encuestas que apliquen los formularios de Google. Es cierto, los formularios de Google ya les arroja una parte estadística, pero es muy importante que ustedes construyan esta codificación y le den un sentido a lo que están presentando, porque si nada más insertan la parte que lo que les da los cuestionarios de Google, pues realmente no están haciendo una buena investigación. Pueden ocuparlos, pero para comparar y entonces sí analizar. Es algo muy distinto y ustedes después construir otro instrumento, otra representación, valga la redundancia. Otra cosa, cuando los participantes pueden marcar una, dos o tres o cuatro opciones de una respuesta. Por ejemplo, de los siguientes servicios que presta la sala de lectura de biblioteca, ¿cuál o cuáles utilizó el semestre anterior? Puede enseñar más de una opción. Por ejemplo, pues no entré, o consulté algún libro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos aquí? Aquí, por ejemplo, se los pone en cuadrito porque, por ejemplo, el formulario de Google, cuando lo ponen así en este tipo de cuadritos es cuando les da la opción de elegir varios. Ahora, en ocasiones el encuestado tiene que requisar opciones. Por ejemplo, de las siguientes compañeras de clase, ¿quién te atrae más? ¿Cuál es en segundo lugar? ¿Cuál en tercera? Aquí pues ya tú le pones números, ¿no? El uno me gusta más Lucía, por ejemplo. Por ejemplo, a mí el de nombres pues se me hace más bonito, no sé, el de... Bueno, no sé, ninguno, creo, es cierto. Bueno, no sé, pues le vamos a poner Mariana, porque, pues no sé, porque tengo mi sobrina que se llama Mariana, ¿no? Entonces, no, pero también tengo una prima que se llama Paula. Bueno, da igual, ¿no? XY dice, o bien en otras preguntas se debe asignar un punto a una o diversas cuestiones. Por ejemplo, a continuación voy a mencionar algunos de los problemas que suelen preocupar a los habitantes de este municipio y les pediré que en cada caso me dijeran qué tanto les preocupa a usted que cada uno de ellos, donde 10 significa me preocupa muchísimo y 0 no me preocupa en absoluto. Entonces, aquí tú los ordenas dependiendo de los puntajes, ¿no? Para mí, lo que más me preocupa, por ejemplo, dentro de mi comunidad, pues la verdad es la inseguridad, porque sí está muy fuerte la inseguridad ya por las calles, ya no se puede viajar tranquilamente como antes, entonces, pues yo creo que para mí es lo más importante que haya seguridad, porque habiendo seguridad, pues ya tú puedes trabajar, ¿no? Y bueno, otra de las preguntas se anota en una cifra dentro de un rango determinado, por ejemplo, aproximadamente cuántos minutos dedica diariamente a hacer deporte entre semanas, es decir, de lunes a viernes, pues ya lo pones aquí, ¿no? Es un dato, a lo mejor. Ellos van a decir, es una pregunta abierta, no tanto así porque las preguntas abiertas es más cuando tú das como que tu opinión al tema. Aquí finalmente pues es un rango, ¿no? De minutos. Ahora vamos a lo que sigue, que son las preguntas abiertas. No delimitan las alternativas de respuesta, son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Entonces, las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar su análisis. Ojo, aquí las preguntas abiertas, pues bueno, como les decía, pues como que no hay suficiente información y como que quieres encontrar más allá, ¿no? Por ejemplo, puede decir, ¿qué le parece a usted no sé, la comida del restaurante? Ah, bueno, ya pues empiezas a lo mejor algo de valor, que a lo mejor el entrevistado no pudo poner dentro de una pregunta cerrada, pero pues ahí ya da su opinión. Como les digo, son más superficiales, pero más cualitativas, más de opinión, ¿no? Ahora vamos a ver aquí, pues, cuáles son estas contrapartes de una pregunta cerrada y de una pregunta abierta. Por ejemplo, las preguntas cerradas pues son muy fáciles de codificar y para preparación les como les decía, uno, dos, falso y verdadero, mucho múltiple, etcétera. La principal desventaja, ¿cuál sería?
pues en que limite las respuestas a la muestra, y en ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud qué es lo que la persona tiene en mente. Por ejemplo, por eso es importante que hagan ustedes la prueba piloto para que vean ustedes si realmente el encuestado está contestando lo que ustedes quieren. Porque yo sé que muchos de ustedes están pensando, no, a lo mejor no voy a hacer mi prueba piloto y me voy a ir directo y yo la voy a hacer, ¿no? Y ya, no me importa porque el profesor, no, me está loco y yo no quiero hacerle caso, ¿no? Porque yo quiero ya entrar a hacer mis encuestas y ya lo que me arroje ya para rápido terminar. No, es muy importante esta prueba piloto porque puede ser que una pregunta que tú colocaste, pues realmente no te estás obteniendo la información necesaria y a lo mejor la encuesta dice, no, pues es que no es ninguna de estas respuestas, ¿no? Lo que yo quiero decir, pero pues ya no se pudo expresar y se perdió esa encuesta, ya no sirve, porque el encuestado pues no pudo poner lo que él quería. Ahora, otra cosa es, para formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta. Entonces, así es muy difícil plantearlas. O sea, como que tienes que anticipar, a ver, yo quiero aquí que me conteste esto, ¿no? A lo mejor que me conteste aquello, ¿no? Ahora, otra cosa, las preguntas abiertas proporcionan una información más simple y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando estas es insuficiente. ¿Sale? Yo les recomiendo que nada más pongan una o dos preguntas abiertas dentro de sus cuestionarios, pues para que sepan más o menos contextualizar a lo mejor. Bueno, y en general, ¿cuál es tu opinión del restaurante, no? Por ejemplo, de la comida o del producto que ustedes quieran hacer, ¿no? O de lo que ustedes estén indagando. Pero no hagan tantas preguntas abiertas porque entonces les va a costar mucho trabajo codificarlas y demasiado trabajo la representación estadística. Otro tipo de instrumento es el escalamiento tipo Likert, perdón. Likert aquí finalmente nos presenta como ítems, en el que, por ejemplo, fíjense, ¿cómo considera usted el conductor del programa? Muy buen conductor, mal conductor. Por ejemplo, aquí ustedes van poniendo como que del 5 es muy bueno y el uno es muy malo. Por ejemplo, el 5 muy buen conductor, 4 le ponemos buen conductor, 3 regular, 2 mal conductor y uno muy mal conductor. Aquí, ojo, es muy importante porque esas de escala de Likert tienen trampa, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si las personas contestan puro 3? Entonces, regular realmente, pues no les están diciendo ni sí ni no, ¿no? Son buenas las de escala de Likert, pero tenemos ese riesgo de que a lo mejor el encuestado pues les ponga aquí la 3 y el 3 básicamente pues te deja igual, ¿no? No sabes si el conductor del programa es bueno o no sabes si es malo. A lo mejor en el regular lo que está tratando de decir es que el programa en realidad es malo, ¿no? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de escala de Likert aplicada a varias preguntas. Por ejemplo, el precio, indispensable, sumamente importante, medianamente importante, poco importante, no se toma en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos pusieran medianamente importante, quiere decir que, pues, o sea, les da igual el precio, ¿no? Lo que importa a lo mejor es la forma de pago, ¿no? O el tiempo de entrega, o el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos como lo que podrías hacer, por ejemplo, de colocar varias preguntas y una tabla donde, pues ahí tú puedas colocar aquí esta parte, ¿no? De escala de Likert. Como les decía, tienen que ser tres instrumentos. Uno puede ser la encuesta, otro puede ser una escala de Likert y otro puede ser una entrevista, ¿no? Otro puede ser, bueno, una observación es más que nada para cualitativas, pero bueno, si hubo temas cualitativos, después vamos a ver los instrumentos cualitativos. Ahora, otro ejemplo son de una escala donde se completan las afirmaciones. Por ejemplo, mis creencias religiosas afectan, y aquí, por ejemplo, ningún aspecto de mi vida, y el 10 es absolutamente en todos los aspectos de mi vida. Aquí tú le estás dando al encuestador la posibilidad de que te conteste a lo mejor un 7. Y ya te puedes ver, bueno, sí le está considerando. El 5 pues sería la del medio, ¿no? Estoy consciente de la presencia de Dios y bueno, lo mismo, ¿no? Es otro tipo, a lo mejor acá por ejemplo les estás colocando por letras textuales y aquí más una escala del 1 al 10 para que tú pues puedas ver, pero sí tienes que darle estas partes para que él vea de ningún aspecto de vida o absolutamente todos los aspectos de vida, porque puede ser que que las coloques al revés, que para ti el 0 es más importante que el 10, ¿no? Aquí depende de cómo tú coloques la pregunta. Ahora, la forma de obtener las puntuaciones, pues, se obtienen sumando los valores alcanzados respecto a cada frase. Se hace por una escala aditiva. Por ejemplo, aquí, si tú les pusiste del 1 al 5 y el 1 para ti es más importante, entonces, pues tú vas sumando los puntos, ¿no? Al final, por ejemplo, aquí esta persona tuvo 1, 3, 4, tenemos 7, ¿no? Y así podemos ir sumando. Y al final, pues ya te da esta suma y pues ya tú puedes ver, a ver, dentro de este puntaje, cuál es el que obtuvo, ¿no? Aquí es muy importante que, como les digo, ¿qué es para ti lo primordial? Si muy de acuerdo o muy en desacuerdo, ¿no?
Si te da aquí, por ejemplo, aquí lo que quiere hacer dentro de esta encuesta es como que encontrar, por ejemplo, dice el personal de la Dirección General de Impuestos es grosero al atender al público, muy de acuerdo. Entonces aquí ya él está dando aquí pues un foquito rojo, 2, 3. Entonces quiere decir que el nivel de satisfacción pues es muy bajo, ¿no? Aquí ya, como les digo, ustedes tienen que poner sus puntajes, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que es una escala, el del 12, actitud muy desfavorable, o 4, actitud muy favorable, ¿no? Entonces, esta escala tú la pusiste de lo anterior, ¿no? De los puntajes. Ahora, las opciones de respuesta o categorías pueden colocarse de manera horizontal o en forma vertical. Por ejemplo, hace rato lo vimos de forma horizontal o lo puedes colocar de forma vertical, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos otras cosas, por ejemplo, alternativa uno muy de acuerdo, ni de acuerdo, desacuerdo, muy desacuerdo. Otra totalmente de acuerdo, neutral. Aquí son como que las que ustedes tienen para poder colocar en su escala de Likert, ¿sale? Puede ser esta de afirmación, o esta alternativa 2 o esta 3. No siempre, la mayoría de veces, algunas veces. Aquí es muy importante que como que vayan ustedes cambiándole para que el encuestador pues no se sienta así como que, ah, pues para mí todo de acuerdo, pa. Y diga, ay, no, aquí ya cambió. Y le obligues a leer la pregunta. Porque si siempre pones las mismas, ya como el encuestador, ah, pues por ejemplo, pues yo todo muy de acuerdo, pa. Y a la vez no leyó la pregunta y realmente pues es otra cosa lo que tú quieres encontrar. Entonces, váyanle cambiando. Y finalmente tenemos el diferencial semántico. Por ejemplo, aquí el profesor es, pues ya le pones, por ejemplo, justo, injusto. Aquí tú les pones un puntaje negativo, donde el 0 es la del medio, y 1, 2 es lo mayor, y -1 y -2. Entonces aquí tú sumas los puntos, y al final, pues ya sacas si te salió negativo, quiere decir que el profesor no es justo, y si es justo, pues te va a salir positivo. Como les digo, aquí pues es muy importante que ustedes lo intenten, ¿no? Hagan lo que sea necesario, pues para que ustedes junten sus puntajes, decodifiquen y al final, pues muestren estos resultados, ¿no? Entonces, como les digo, es muy importante que hagan la prueba piloto de su instrumento de investigación. Eh, Esto lo vamos a trabajar, yo creo que en la sesión, en los siguientes, porque ahorita para el primer entregable, pues sí quiero que a lo mejor me entreguen bien, capítulo uno, bueno, uno y 2 ya están bien, más que nada el 3 y apliquen su prueba piloto, ¿vale? Pero bueno, eso sería todo, chicos, espero que les haya servido esta sesión. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, bye.